He escuchado decir muchas cosas acerca de la tribulación. Últimamente hemos estado escuchando en las redes sociales mucho acerca de este tema. Inclusive he escuchado a personas decir que la iglesia le esperan tiempos muy duros, porque la iglesia va a tener que pasar por la tribulación. ¿Es cierto esto? ¿Tiene la iglesia necesariamente que pasar por la tribulación? El cuerpo de creyentes, las personas que a través de la historia han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tienen que pasar por la tribulación. Y surge la pregunta inevitable: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el calendario profético de Dios? Porque muchas veces se dicen cosas, pero sin tomar en consideración el calendario establecido por Dios para los últimos tiempos. Cuando la palabra de Dios habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando la palabra de Dios habla del rapto de la iglesia y de su importancia, casualmente nos dice que el arrebatamiento, escúchese bien, va a marcar el inicio de los tiempos del fin, o sea, de los tiempos finales. Mientras no haya un rapto, mientras no haya un arrebatamiento de la iglesia, los tiempos finales no van a empezar. Quiere decir que entonces no nos encontramos en los tiempos finales, porque si no ya la iglesia hubiese sido arrebatada. Eso quiere decir que debemos tener mucho cuidado en no confundir el principio de dolores con los tiempos del fin. Son periodos de tiempo totalmente diferentes. ¿Qué es el principio de dolores? Bueno, esta expresión hace alusión a todos los eventos que hemos estado viviendo ya desde hace mucho tiempo y que son mencionados en el libro de Mateo, en el capítulo 24, entre los versículos 4 y 8. Cuando estamos hablando de principio de dolores, dice el Señor Jesucristo: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Los apóstoles habían hecho una consulta muy concreta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor les dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que el Señor Jesucristo dice. Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar y desviar de la verdad. ¿Por qué? Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, por principio de dolores entendemos todos los eventos mencionados en Mateo, en el capítulo 24, entre los versículos 4 y 8. Dice que van a proliferar los falsos cristos, que va a haber guerras y rumores de guerras. Bueno, yo diría que desde principio del siglo XX inclusive, estamos en eso, escuchando de guerras y de rumores de guerras. Pero dice el Señor en el versículo 6, en la parte A, que no determinan el tiempo del fin. Y está diciendo con claridad, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas señales, que habrá falsos cristos y va guerras y rumores de guerras, no determinan que estamos pasando por los tiempos finales, entre comillas, tiempos finales. Y sigue diciendo,
Se levantará nación contra nación y habrá pestes y hambres y terremotos. Ahora todo el mundo está asustado porque después del COVID dice que viene el sarampión y vienen otras pestes y otras, por decir pestes, y enfermedades y el terremoto en China. Entonces, dice la palabra de Dios. Todo esto, dice en el versículo 8, será principio de dolores, ¿verdad? La palabra fin no se pone al inicio de la proyección de una película. La palabra fin se pone cuando ya la película terminó y se establece que ya terminó y entonces nos dan los créditos, ¿verdad? Los nombres de las personas, el director, la producción, los actores, etc. Entonces aquí está el Señor Jesucristo hablando con claridad. No estamos viviendo los tiempos del fin, estamos viviendo el principio de dolores. Esta expresión, principio de dolores, podríamos decir que hace alusión a los achaques que sufre una mujer. ¿Cuándo? Al principio del embarazo, quizás durante los primeros 3 o 4 meses. ¿Verdad? Hace alusión a los achaques que sufre una mujer al principio de su embarazo, no a las contracciones que va a sufrir al final de su embarazo y que determinan que ya el niño dispuso que va a nacer. Por eso se dice, o por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:6, es necesario que todo esto acontezca, la proliferación de falsos profetas y falsos maestros, las guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos. Todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Dice el Señor ahí en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 6. De modo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo el principio de dolores, no los tiempos del fin. Debemos entender que el arrebatamiento de la iglesia es lo que marca el inicio de los tiempos del fin, por cuanto los eventos finales ocurrirán en la tribulación, no antes. Por lo tanto, el arrebatamiento marca el inicio de la tribulación. No va a haber tribulación si primero no hay rapto. El Señor va a llevarse consigo a su iglesia, al cuerpo de creyentes, a los que hayan aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, e inmediatamente después empieza la tribulación. Las 3 divisiones del libro de Apocalipsis nos podrían ayudar a afirmar esta verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 19? Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. 3 divisiones. Las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que serán después de estas. Las cosas que has visto comprende el pasado inmediato de Juan. Y esta división está relacionada con todas las cosas descritas por el apóstol Juan en el capítulo 1. Por ejemplo, la visión del varón, la visión del Señor Jesucristo que él tuvo en la isla de Patmos, en medio de 7 candelabros, ¿verdad? Y con unas estrellas en su mano. Esas son las cosas que has visto, pasado, pretérito, o sea, el pasado inmediato del apóstol Juan. Las cosas que son comprenden el presente inmediato del apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Todo lo relacionado con las 7 iglesias de Asia Menor, a quienes el apóstol Pablo le dije una serie de cartas a cada una de ellas. Usted le puede leer ahí en el versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, las cosas que son es todo lo que está relacionado con estas 7 iglesias, y las cartas que se le pidió a Juan que le escribiera a cada uno de ellos. Comprende entonces el capítulo 2 y el capítulo 3
del libro de Apocalipsis. Las cosas que serán después de estas comprende el futuro lejano del apóstol Juan. Y son todas las cosas relacionadas con los subsiguientes 19 capítulos, entre el capítulo 4 y el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, la sección más extensa del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, los eventos mencionados a partir del capítulo 4, aunque haya gente que quiera torcer la palabra de Dios, no han acontecido, no han sucedido, son futuros, ¿verdad? Son futuros, no han ocurrido aún y ocurrirán exactamente después del arrebatamiento. ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, van a ser después del arrebatamiento, no antes. El Señor le dice a Juan, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Yo me atrevería a decir después de la segunda sección del libro de Apocalipsis. Después exactamente, entonces, del arrebatamiento de la iglesia. Es de notar que en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, o sea, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, la palabra iglesia aparece mencionada 17 veces. Y la última vez que es mencionada la palabra iglesia es en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 22. O sea, el último versículo del capítulo 3. Y no se vuelve a mencionar. Ni el 4, ni en el 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en ninguno de los 19 capítulos restantes. Bueno, digamos que 18 capítulos restantes. No se vuelve a mencionar más la palabra iglesia. Desapareció. De repente, vuelve a mencionarse la palabra iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 placas posteras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Desaparece desde el capítulo 3 en el versículo 22, pero aparece hasta el capítulo 21, en realidad en el versículo 2 en adelante. Mencionada también claramente en el versículo 9 y 10. La esposa, la desposada del Cordero. ¿Quién es la esposa, la desposada del Cordero? La iglesia. Y cuando aparece, ¿de dónde viene? Dice que viene descendiendo del cielo. La pregunta es, ¿y si estaba en el cielo, cómo llegó ahí? Bueno, la respuesta es porque fue arrebatada. Aquí la pregunta es, ¿cuándo? Estamos diciendo que el Señor le dice a Juan: abre las puertas o las ventanas de los cielos, ¿cuándo esto va a pasar? Y se oye una voz como de arcángel, como de trompeta de Dios, ¿cuándo esto va a pasar? Que dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Creo que hay que ser ciego y sordo para no ver y no oír y no entender lo que se nos está diciendo. Ella fue arrebatada, figurativamente, en la persona de Juan, y está diciendo: ven y te mostraré las cosas que sucederán después de la segunda sección, después de la iglesia, después de mencionar la iglesia, de los eventos relacionados con la iglesia, o después del arrebatamiento de la iglesia.
Por lo tanto, los eventos mencionados en Mateo, en el capítulo 24, entre los versículos 1 al 8, hacen alusión a los eventos que están ocurriendo hoy y que son conocidos como principio de dolores. Y los eventos mencionados a partir del versículo 9 del capítulo 24 de Mateo hacen alusión a los eventos que ocurrirán después del rapto en la tribulación y antes de la segunda venida de Cristo, eventos conocidos como los tiempos del fin. Entonces no confundamos principio de dolores, que es lo que estamos viendo hoy, con los tiempos del fin, ¿verdad? Si, es así, si el arrebatamiento fuese hoy, inmediatamente después del arrebatamiento empezaría la tribulación, que es un periodo, recuerde, de 7 años. Es un periodo de 7 años y que está conformado por 2 ciclos de 3 años y medio. Entonces, en el primer ciclo de 3 años y medio, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, empieza un ciclo que es también llamado la angustia para Jacob, o la tribulación, sencillamente. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 29. Quizás podamos comprender mejor, pero está diciendo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Note la expresión. Está diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Está haciendo alusión a la primera sección o al primer ciclo de 3 años y medio, que es conocido como la angustia de Jacob, o la angustia para Jacob, o sencillamente la tribulación. Pero en este caso dice es la tribulación de aquellos días. O sea, es concreto. No está hablando de la tribulación como un periodo de 7 años, sino está diciendo de la tribulación concreta de aquellos días. Entonces dice, después de estos 3 años y medio, ¿qué va a ocurrir estos primeros 3 años y medio? El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El segundo ciclo, que es conocido como la gran tribulación, donde van a haber todo tipo de cataclismos. En este periodo, en este primer ciclo de 3 años y medio, después del arrebatamiento de la iglesia, la primera cosa que se va a manifestar es una confederación de 10 naciones que va a procurar establecer lo que comúnmente se conoce como un nuevo orden mundial. Entonces quiere decir que no vamos a tener un montón de naciones con un montón de senados o asambleas legislativas, por decirlo así, con 3 o 4 poderes y un presidente, sino que vamos a tener una confederación de 10 naciones, cuyos representantes en una hora van a llevar el poder de entre ellos mismos a un hombre para que sea el presidente de todos los seres humanos en este planeta. Probablemente por un periodo de 4 años, que quizás es lo más común para las administraciones políticas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis al respecto, en el capítulo 17. No vamos a presentar en la pantalla todos los versículos, pero dice, y los 10 cuernos que has visto son y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Quiere decir que este ser despreciable, que va a llegar a ser el presidente de toda la raza humana, que es conocido, por cierto, como el anticristo, va a llegar al poder por elección popular, por sufragio. Lo interesante de esto es que el anticristo no puede manifestarse hasta que el Espíritu Santo y la Iglesia sean removidos de esta tierra.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Leamos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Esta expresión en el versículo 6, lo que lo detiene, gramaticalmente hace alusión a una cosa. Cuidado, a una cosa. Mi criterio es que está hablando de la iglesia. La palabra de Dios dice, si usted recuerda en Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice acerca de la iglesia? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es la que frena los embates del diablo y de Satanás en esta tierra. Mientras la iglesia esté aquí y siga predicando, entre otras cosas, el evangelio, es una luz, es un faro para el mundo entero, que de alguna manera frena los embates del infierno. Pues bien, déjeme decirle que por eso Satanás tiene a las iglesias, a los pastores, a los ministros, a sus esposas, a los diáconos, a los creyentes en la mira, y constantemente está atacándolos. Quizás pasa más tiempo dentro de la iglesia que fuera de ella, hostigando y sembrando cizaña, porque él sabe que la iglesia es quien detiene sus embates. Y dice aquí la palabra de Dios, el anticristo no se puede manifestar porque al presente hay algo que lo detiene. Y sigue diciendo, ¿verdad? Si leímos bien, en el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces no solo hay un algo, una cosa, por ejemplo, una institución como la iglesia, sino hay un quién, una persona. Si la iglesia no está, ¿qué hace el Espíritu Santo aquí? Entonces creemos que en estos pasajes está hablando de la iglesia y del Espíritu Santo. Por eso en la tribulación va a ser más difícil arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque no está el Espíritu Santo para convencer a nadie. Entonces dice, en tanto la iglesia y el Espíritu Santo estén en esta tierra, el anticristo no puede manifestarse. A su vez, el Señor Jesucristo no vendrá en la segunda venida de Cristo hasta que el anticristo se haya manifestado. Dice aquí en segunda de Tesalonicenses 2, en el versículo 3, mas nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué estamos diciendo? Que si el rapto fuese hoy, inmediatamente empezaría un periodo de 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio, que está dividido en 2 ciclos de 3 años y medio. El primer ciclo de 3 años y medio es conocido como la angustia de Jacob o para Jacob, o simple y sencillamente la tribulación de aquellos días. Si el rapto fuese hoy, lo que inmediatamente va a pasar, la manifestación de la Confederación de Naciones, cuyos representantes van a elegir de entre ellos mismos un gobernante mundial, que es conocido como el anticristo. Quiere decir que para que el anticristo se manifieste, primero tiene que ocurrir el arrebatamiento. Y la segunda venida de Cristo es al final de los 7 años. En el arrebatamiento nadie lo va a ver. Él viene en un abrir y cerrar de ojos a llevarse lo que es suyo, la iglesia. Ni va a andar en esta tierra. Pero al final de los 7 años, el Señor va a descender del cielo, todo ojo le verá. Va a derrotar al anticristo y a sus ejércitos y va a establecer un reino milenial aquí, al final de los 7 años. Arrebatamiento, inicia la tribulación con el arrebatamiento. Entonces, antes de la tribulación. La segunda venida de Cristo, al final de la tribulación. Se lo repito otra vez. El arrebatamiento, antes de la tribulación, marca el inicio de la tribulación. Y la segunda venida de Cristo, al final de
de la tribulación. Así que el anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia está aquí en la tierra. Y a su vez, el Señor Jesucristo no va a venir en la segunda venida si el anticristo no se va a manifestar. Cuando el anticristo se manifieste, va a consolidar un gobierno de paz y justicia. ¿Por qué va a hacer eso? Porque se va a presentar como Jesucristo. Por eso se llama el anticristo. No solo porque está en contra, sino porque se hace pasar por el Señor Jesucristo. Entre otras cosas, va a hacer un pacto de paz con las naciones del mundo. Va a solucionar el problema árabe, palestino o judío palestino, perdón. E inclusive va a reconstruir el templo de Salomón y muy probablemente va a poner la capital de su gobierno ahí. Eso es lo que dice o nos enseña al menos la palabra de Dios. Pero él va a consolidar un gobierno de paz y justicia durante los primeros 42 meses de su administración. 1260 días, o que es lo mismo, 3,5 años. Periodo que equivale al caballo blanco, o más bien al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2. ¿Recuerda? Que se abre un sello, el primer sello, y de repente dice que aparece un caballo blanco, y el que lo montaba tiró un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. No es Cristo, es el anticristo. Primero no viene con una espada, dice que viene con un arco, lo que me recuerda a Nimrod. Por un lado, y por otro lado, dice que le fue dada una corona. Cristo no le son dadas las coronas, Cristo toma las coronas. Él toma lo que por derecho es suyo. Entonces, equivalente al jinete del caballo blanco. Blanco, paz y justicia. Entonces hay textos, infinidad de textos, en las Sagradas Escrituras que nos hablan que durante 3 años y medio de su administración, él va a lograr un gobierno de paz y justicia en el mundo entero. Va a solucionar todos los problemas de la raza humana y va a haber paz y justicia. Pese a sus logros, a los 3 años y medio de su administración, él va a entrar al templo de Salomón en Jerusalén, que él mismo reconstruyó. Va a proclamarse Dios y gobernante sempiterno del mundo. O sea, faltándole unos 6 meses para entregar el poder, él se va a dar un autogolpe, va a entrar al templo de Salomón, dice, yo no voy a entregar el poder porque yo soy Dios. Y se va a declarar el gobernante sempiterno del mundo. Esta es la abominación desoladora de la que habló Daniel y mencionó el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Se va a profanar este templo. Y repito una vez más, se va a proclamar Dios y gobernante sempiterno del mundo. ¿Usted sabe qué va a pasar entonces? Pues va a aparecer en escena el jinete del caballo bermejo, equivalente a la rebelión de las naciones. Me imagino yo que naciones como Rusia, China, Japón, Corea o las naciones árabes del mundo se van a levantar en armas y le van a decir, no señor, usted fue elegido por 4 años y ahora a los 3 años y medio de su gobierno dice que no va a entregar el poder. Y el mundo entero se va a levantar en armas. Es lo que se conoce como la rebelión de las naciones. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. La rebelión de las naciones, el caballo bermejo. Le fue dado poder para quitar del mundo la paz, que fue encausada por el anticristo durante los primeros 3 años y medio, según el jinete del caballo blanco. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 4, el apóstol Pablo habla con mucha certeza y con mucha claridad al respecto. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 4, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y el mundo se levanta en armas, dando inicio al segundo ciclo de 3 años y medio, llamado la Gran Tribulación. El primero es la angustia para Jacob, o simple y sencillamente la tribulación de aquellos días. Se va a manifestar una confederación de naciones que va a nombrar a un gobernante mundial, que es el anticristo. Él va a consolidar la paz y la justicia social en el mundo entero. Va a construir el templo de Salomón a los 3 años y medio. Dice: no voy a entregar el poder. Se declara Dios y gobernante sempiterno. Y de repente aparece el caballo de Bermejo y este mundo entra al segundo ciclo, que se llama la Gran Tribulación. En este segundo periodo se van a manifestar 2 testigos, los cuales, aunque predicarán el evangelio en este periodo, asolarán la tierra con sus profecías. Se incrementarán las guerras, la contaminación, habrá carencia de todo, habrá pestes, hambre y muerte, lo equivalente a los restantes jinetes de Apocalipsis. Dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 11, al respecto de la manifestación de estos 2 hombres, 2 testigos que se cree que no han conocido muerte, que podrían ser Moisés o Elías o Enoc y Elías, y muchos otros tantos podrían ser también. Pero dice la palabra de Dios, entonces: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ya el gobierno del anticristo duró 3 años y medio, y ahora dice que ellos van a profetizar por 1260 días, o sea, otros 3 años y medio. Es lo que la palabra de Dios está diciendo acerca de ellos. En el versículo 6 dice: ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos son los tiempos del fin. ¿Cuándo? Cuando se manifiesten los 2 testigos. ¿Cuándo? Cuando el anticristo esté aquí. ¿Cuándo? En el segundo periodo de 3 años y medio de la tribulación. No hoy. Hoy estamos viviendo principio de dolores. Los tiempos del fin son descritos como eventos catastróficos que van a ocurrir durante la tribulación, después del rapto de la iglesia, en el segundo ciclo de 3 años y medio. Eventos que son mencionados en Mateo 24, repito, como los tiempos del fin, haciendo alusión a los eventos que ocurrirán en el segundo ciclo de 3 años y medio de la tribulación, que es conocido como la Gran Tribulación. Las personas que lleguen a creer en este periodo, porque se va a predicar el evangelio, los 2 testigos lo van a hacer, serán perseguidos y asesinados. La pena por no portar la marca de la bestia es la muerte. Serán llevados a campos de concentración y serán decapitados. Esa es la pena capital. Van a levantarse falsos profetas y falsos maestros, haciéndose pasar por los 2 olivos mencionados en Apocalipsis 11:3, diciendo que no, que el anticristo es Dios, que hay que seguirlo a él, que hay que ponerse la marca de la bestia, qué sé yo qué, ¿verdad? Y entonces, por la carencia de agua, porque el agua va a estar contaminada, eso lo tiene que leer el libro de Apocalipsis, el agua va a estar contaminada, hay carencia de alimentos, resultado de las constantes guerras, de las plagas, de la contaminación durante la gran tribulación. La gente se va a volver sumamente agresiva, sumamente violenta. Si usted piensa que la violencia ha tomado las calles, wow, en la tribulación va a ser exorbitante. La gente se va a volver sumamente violenta y agresiva, y va a matar para poder comer y para poder
sobrevivir, lo que causará que el amor de muchos se enfríe. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, verdad? En Mateo, en el capítulo 24, por ejemplo, en el versículo por ahí del 19 más o menos. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios es clara al decir, entre otros pasajes, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 53, en adelante. Escuche. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna, y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentara sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá. Ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. La gente se va a volver violenta y agresiva. Va a matar a su esposa, a su esposo, para poder tener que comer y no morir de hambre. La mujer que está embarazada deseará dar a luz para poder abrir a su hijo, limpiarlo, cocinarlo y poder comerlo por la carencia en este periodo tan duro y tan difícil. Entonces escuchamos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando dice, y el amor de muchos se enfriará. La pregunta va a ser, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Los dos testigos van a entrar a su casa y van a predicar el Evangelio y le van a decir, Dios le ama. ¿Cuál Dios? Y el amor de muchos se enfriará. El mismo Dios que aproximadamente por 6,000 años mandó profetas, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. El mismo Dios que por medio de la radio y la televisión, campañas, creyentes o predicadores, les anunció el Evangelio que no quisieron creer. Su corazón va a ser endurecido. Y aunque el Evangelio será predicado por haberse enfriado el amor de muchos, la gente se rehusará a creer el mensaje de los dos testigos, aunque algunos se obligarán a creer en Dios en medio de un periodo tan difícil, el segundo ciclo de la tribulación llamado la Gran Tribulación. Al final de este segundo periodo de 3 años y medio llamado la Gran Tribulación, el Señor vendrá en la segunda venida de Cristo. Esta vez todo ojo le verá, puesto que vendrá a establecer un reino milenial aquí en la tierra. Si estuviéramos viviendo los últimos tiempos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está la confederación de 10 naciones que según Apocalipsis tiene que manifestarse inmediatamente después del rapto? ¿Dónde está el anticristo? Ya fue electo. No me salga con que es el Papa. ¿Dónde está el gobierno de paz y justicia? No que guerras y rumores de guerras en la Franja de Gaza, en Ucrania, entre otros. Entonces, ¿dónde está el gobierno de paz y justicia del anticristo? ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Ya fue reconstruido? No, no ha sido reconstruido. ¿Por qué el anticristo no ha entrado a Jerusalén para proclamarse Dios? Si estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué las naciones del mundo, como un solo ejército, no se han levantado en contra del anticristo? Si estamos viviendo los últimos tiempos. No confundamos, entre otras cosas, el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación con la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Por otro lado, si consideramos lo que dice Mateo 24:37,
como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces todo el mundo ve lo que quiere ver. ¿Cómo fueron los días de Noé? Bueno, en la época de Noé hubo un rapto, yo no sé si se acuerda, hubo un rapto. El rapto de Enoc. Después del rapto de Enoc hubo un juicio, el diluvio universal. Y casualmente no fue arrebatado antes de ese juicio del diluvio. Durante el diluvio, el Señor preservó la vida de ocho personas, Noé y su familia. Y después del diluvio hubo un nuevo comienzo. Entonces dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que en los tiempos previos a la segunda venida de Cristo, habrá un rapto. Tiene que necesariamente haber un rapto, el rapto de la iglesia. Pero antes del juicio que vendrá sobre toda la tierra. ¿Y cómo se llama ese juicio? La tribulación. Porque no fue arrebatado antes del juicio del diluvio. La iglesia será arrebatada antes del juicio de la tribulación. Entonces, antes de la segunda venida de Cristo tiene que haber un rapto, el rapto de la iglesia, antes del juicio de la tribulación, porque tiene que haber un juicio, y durante la tribulación será preservado un remanente judío. En Apocalipsis, en el capítulo 7, en el versículo 4, los 144.000, 12.000 de cada tribu de la nación de Israel. Y después de la tribulación habrá un nuevo inicio, como lo hubo después del diluvio. El Señor va a establecer primero un reino milenial y después un reino eterno. Al menos así dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 20. Dice, y vi tronos y sentaron sobre ellos que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero de repente, en el capítulo 22 dice, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. Entonces está diciendo que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Igual, habrá un rapto, antes del rapto, o antes del juicio habrá un rapto, el rapto de la iglesia. Durante este juicio que se llama la tribulación, será preservado un remanente judío, y después de la tribulación habrá un nuevo comienzo, porque el Señor va a establecer un reino milenial primero, y posterior un reino eterno. De modo que el rapto de la iglesia da inicio al periodo conocido como el final de los tiempos. No confundamos. Si le dicen a usted que estamos en el final de los tiempos, lo lamento, pero no es cierto. Esos son los eventos de la tribulación. Estamos viviendo en este momento principio de dolores. No me olvide que la iglesia sí aparece mencionada en Apocalipsis 7 y 14. Sí, porque el Evangelio va a ser predicado durante este segundo periodo de 3 años y medio de la tribulación por los 2 testigos, y los 144.000 se van a convertir y ellos van a predicar el Evangelio, y una multitud de todos los pueblos, naciones y tribus también se va a convertir. Bueno, primero déjeme aclararle que es una multitud de una población diezmada, porque va a morir la tercera parte de toda la raza humana en este segundo ciclo. Y hasta donde yo sé, nosotros cada vez somos más aquí hoy, ¿verdad? Entonces, permítame. Esta no es la iglesia. Dice claramente 144.000 judíos. Y después una multitud de una población diezmada de todas las naciones. ¿Verdad? Sí, van a ser para Cristo. Pero como dijimos al principio, no va a ser fácil, porque el Espíritu Santo no va a estar para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Después de comerse a su hijo, llegan y le dicen, Dios te ama, ¿quieres ser para Cristo? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Cristo? Porque el amor de muchos se enfriará. Por eso dice el que persevera hasta el fin se la salva. ¿Perseverar en qué? En el amor a Dios, en su creencia en Dios. Muchos van a rehusar ponerse la marca de la bestia, pero serán perseguidos y asesinados
pero estos no son la iglesia. La iglesia fue arrebatada para no ver muerte. Punto. Por lo que podemos decir fehacientemente que la iglesia no tendrá que pasar por la tribulación, pues al igual que Enoc será arrebatada antes. Considere conmigo lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por el medio de nuestro Señor Jesucristo. La tribulación es conocida como el día del derramamiento de la ira de Dios, en el libro de Sofonías, por ejemplo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya más claro, no puede ser, porque está hablando de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. O sea, la tribulación. Finalmente, en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 8, dice el sabio: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. El creyente será librado de la tribulación, no así el impío, no así el incrédulo. La iglesia aparecerá en escena, ya lo dijimos, hasta después del milenio, cuando el Señor haya derrotado a Satanás y a sus ejércitos en la batalla de Gog y Magog, que nada tiene que ver con Armagedón. Solo entonces, veremos la iglesia descender del cielo, en donde ha estado desde que fue arrebatada, y la nueva Jerusalén descenderá del cielo para reinar con Cristo por los siglos de los siglos de los siglos. Apocalipsis dice en el capítulo 21, en el versículo 2: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hasta entonces aparecerá en escena. No aparece mencionada ni una sola vez en la tribulación. No, la iglesia no tiene que pasar por la tribulación. Que Dios la bendiga. Nos vemos en la próxima.